agradecer, por supuesto, la invitación y la oportunidad de dar a conocer el proyecto que estamos haciendo desde Barcelona, y además una oportunidad fantástica de volver a ver a gente que hace muchos años que no veía, como Ivonne, ahí filmando. Así que ha sido una oportunidad que realmente hemos recibido con muchas ganas. Bueno, yo soy Ivonne Bilbao, soy profesor asociado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Y lo que quería explicaros, sobre todo, es el proyecto que estamos llevando a cabo, que es el proyecto Arquitectos de Cabecera. O sea, yo voy a hablar desde el mundo de la academia que forma los arquitectos que piensan la vivienda y que piensan la ciudad. Lo que estáis viendo aquí es una imagen de una de las asambleas que se hizo en el año 2013 en el vestíbulo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Es una de las dos escuelas públicas que hay, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y aquí estáis viendo una escuela con 3.070 alumnos, 300 y pico profesores, que lanza a la calle cada año unos 300 arquitectos. ¿Vale? Estoy hablando de años 2013, llevamos ya unos años serios metidos en una crisis y, como podéis imaginar, nos vemos absolutamente identificados o llamados o incluso acusados como partícipes de esta crisis sobre la vivienda, es decir, los arquitectos. Y como profesores que estábamos formando a futuros arquitectos, creíamos que era necesario hacer un replanteo serio, realmente cuestionarse por qué era necesario todavía seguir formando arquitectos y en qué dirección se debían de formar. Y ahí, algunos profesores, algunos alumnos, decidimos que teníamos que dar un paso serio y un paso en el que nos tendríamos que explicar a la sociedad por qué es lícito, por qué es necesario, por qué merece la pena seguir invirtiendo dinero público en formar arquitectos. Y generamos un final de curso, o sea, nosotros nacimos exactamente en junio de 2013 como proyecto, generamos la docencia alterada. Y fue acabar ese curso volviendo a los lugares donde habíamos estado trabajando todo el año, pero de otra manera. Nosotros estábamos en tercer curso, Ecuador de la carrera, y nuestro curso era estrictamente basado en la vivienda colectiva, pensar la vivienda desde la ciudad y la ciudad desde la vivienda. Por lo tanto, dijimos a los alumnos, vamos a hacer un intensivo reivindicativo de 2 semanas, vamos a volver al Raval de Barcelona, donde está Santi, y vamos a llegar a ese lugar en el que habíamos estado todo el año normal, con nuestro estándar de docencia, proyectando 120 viviendas nuevas, etcétera. Pero vamos a volver preguntando a la gente que ya vive en el Raval. Algo muy obvio, que dicho ahora yo creo que cada vez es más lógico decirlo, pero que en su momento no lo era nada. No era nada usual que los estudiantes de arquitectura tuviesen el contacto con las personas para las que pensaban la vivienda, ¿no? Entonces volvimos al Raval y les incitamos a empezar a desarrollar una metodología que sí o sí fuese capaz de atravesar cada una de estas ventanas que veis en este fotograma. Nos gusta enseñar este fotograma porque representa un poco la voluntad de romper una barrera que se había creado en Barcelona, que fue exitosa, en cierto modo, que fue el Barcelona Posa't Guapa, el Barcelona Ponte Guapa. Eso era una campaña que desde los años 80 empezó a funcionar y que venía a invitar a las comunidades de vecinos a arreglar su edificio, a arreglar la careta, la fachada, la piel del edificio. Y esto, evidentemente, iba a generar un entorno urbano más amable y agradable, ¿no? Se confiaba que si la persona salía a la calle, veía su casa desde fuera y decía, oye, merece la pena seguir, vamos a trabajar desde dentro, vamos a mejorar los edificios. Bueno, eso no pasó. Barcelona es un ejemplo premiado y realmente potente de diseño de espacio público, pero realmente la vivienda era siempre una asignatura muy pendiente. Y creíamos que todavía no se había generado la manera de cómo entrar a estas casas y saber qué pasaba detrás de cada una de estas ventanas. Por lo tanto, decimos, hay que establecer contacto. Y en este caso la academia funciona, porque os puedo asegurar que un grupo de 45 estudiantes de arquitectura, que en nuestro caso estaban oscilando entre los 21 y los 23 años, son capaces de empatizar, de generar complicidad con gente a la que atienden de una manera mucho más potente, clara, empática, que no si va un grupo de profesionales como arquitectos, y no te digo ya nada si dice que es el ayuntamiento quien llama a la puerta. O sea, porque todo el mundo se pone a la defensiva cuando es alguien que te pregunta. Pero si es la academia la que te pregunta, la que te dice, oye, necesito que me ayudes porque me estoy formando, porque quiero proyectar mejor la vivienda colectiva, porque tú y yo podemos hacer un trabajo conjunto, funciona. Y estos chavales, que se montaban en grupos de 4 o 5 personas, atendían aquí veis a uno de las personas con las que contactaron en menos de 2 días, generan ese vínculo, generan esa atención hacia esta persona que se siente muy bien tratada, que se siente escuchada, y para ellos os puedo asegurar que reciben el material, la información necesaria para meter
en la pregunta que se tienen que hacer de cómo solucionar la vivienda muchos más parámetros de los que se habían metido hasta ahora, porque tienen la experiencia del que vive y las necesidades del que vive. Y entran a lugares como este. Esto es la habitación de Fernando, uno de los casos que hicimos. Esto es Carrer del Carme, ¿vale? Y os puedo asegurar que son capaces de cartografiar estas situaciones y generan documentos de campo tan potentes como este. Llegan allí con la libreta y agotan la realidad. Este es un término que nos gusta bastante, porque son capaces de dibujar hasta la cajetilla de tabaco que está en la mesita al lado de la mesa, al lado de la cama, perdón. Son capaces de hacer un listado de todos los elementos que conforman el espacio doméstico de una persona. Y por lo tanto, cuando uno piensa en la vivienda, no está pensando en las paredes solamente, está parando en las acciones que se producen dentro de esas paredes, que es el gran cambio y creo que nos dirige con mucha más precisión a la resolución de las necesidades de la vivienda. Por lo tanto, se establecían ya cuestiones como muy claras, y es que empezamos a pensar de dentro a fuera, no de fuera a dentro. El Barcelona Posat Guapa era de fuera a dentro, y Arquitectos de Cabecera quiere claramente establecer el contacto con quién vive y cómo eso se proyecta inevitablemente y inexorablemente en la ciudad. Porque es indisociable la vivienda colectiva y la ciudad y la vivienda colectiva. Una sin otra no funciona. Y por lo tanto, dejamos claro que trabajamos desde el sujeto y no desde el objeto, es decir, desde la persona y no desde el edificio. Que evidentemente se llega al edificio porque al final es el soporte, pero es muy importante partir de la persona. Y nos conectábamos con trabajos, porque no hemos inventado nada, ¿eh? O sea, lo que estamos intentando es poner en marcha, mejorar, implementar cosas que ya vienen desde hace tiempo. Y por ejemplo, el trabajo de un fotógrafo fantástico chino, que es Kim Jin-fu, viene a explicar cómo diferentes familias, si muestran todo lo que conforma su espacio doméstico y lo ponen delante de sus casas, conforman realmente una lectura mucho más completa de lo que son, de cómo viven. Es decir, tu casa no es un container, tu casa es las acciones y lo que puedes hacer dentro de ella. Y también veíamos muy claro que, os decía que veníamos desde la vivienda colectiva y por lo tanto creemos que la unidad mínima de estudio es el edificio. El edificio porque establece ya un gradiente entre lo público, lo comunitario y lo privado. Y muchas veces, y es lo que hemos descubierto, soluciones a cuestiones privadas, a cuestiones particulares, se resuelven desde la acción sobre los elementos comunes y colectivos de un edificio. Por lo tanto, a los estudiantes les decíamos, vale, muy bien, sois hábiles para establecer contacto con una persona. Ahora tenéis que ser más hábiles para que esa persona empiece con el boca a boca y os anuncie en el edificio y al final podéis hacer una cartografía del edificio como mínimo de un 60-70% de los habitantes, que entonces empieza a ser ya representativo, ¿vale? Y se empezaban a generar de una manera muy inocente pero muy clara este tipo de documentos. Esto nos gusta enseñarlo. Esto es una sección de un edificio abierta, ¿no? Que es como un libro abierto. Es como las viñetas de un cómic que en principio todas son iguales, pero te das cuenta que en cuanto empiezan a dibujar lo que se produce dentro de cada una de ellas es cuando se establece y se relata la historia. Y en un mismo ámbito, en el primero tercera, en el segundo tercera, en el cuarto tercera, las acciones que se producen dentro, las unidades familiares o de agrupaciones o de relaciones que se encontraron, fueron absolutamente diversas y diferentes. Lo cual te está diciendo de que te está dando datos clarísimos de que realmente tienes que tener en cuenta una diversidad absoluta a la hora de pensar la vivienda colectiva. Y cuando digo diversidad es de usos, pero también de situaciones personales y económicas y, por lo tanto, diversidad de gestión. Y después de hacer esta prospección, volvíamos al aula. Aquí veis a Josep Boigas, otro de los que ahora mismo es director de Barcelona Regional y es otro de los pilares de Arquitectos de Cabecera, ¿no? Y volvíamos al aula, volvíamos a esta imagen que me parece la más importante, y es lo que le llamábamos la mesa de diagnosis. Claro, nosotros ya con trampa utilizamos el término arquitecto de cabecera para que rápidamente se asocie al concepto de médico de cabecera. El médico de cabecera no es un especialista, sino es un generalista que te pone en contexto, o sea, te trata, te atiende, poniéndote en contexto de dónde vienes, eres hijo de, padre de, tu padre ya tuvo y tú vives tal, te ha pasado, te pone en contexto, ¿no? Sabe qué has hecho antes de llegar a esa consulta. Pues el arquitecto de cabecera también pretende trabajar con la persona metiéndola en sus circunstancias, analizando sus circunstancias y dar una
una solución como más global, ¿no? Más transversal. Pero se tiene que hacer en un tiempo determinado, con unos recursos determinados y con un equipo determinado, porque los recursos son los que tenemos, ¿no? Entonces esta mesa de diagnosis es muy importante porque una vez hecha la analítica, han ido, como os decía, los chavales y las chavalas allá a los edificios, han tomado toda la cartografía, tienen todas las entrevistas hechas, los vídeos, etcétera. Hay que ver qué podemos hacer para cada persona, porque cada persona es un caso y con una circunstancia muy diferente, sabiendo que tenemos que darle un resultado, o sea, algo que le sirva para algo, establecemos un compromiso, y en un tiempo determinado y con unos recursos determinados, que hasta este año 2007, desde 2013 al 2007, ha sido siempre a base de píldoras súper efervescentes y fuertes, de 3 semanas, 4 semanas de trabajo, pero no nos daba la academia todavía como mucho más campo, ¿no? Y este momento es bonito, ¿no? Cuando después de esa mesa de diagnosis se decide qué se hace para determinados colectivos o determinadas personas, los alumnos vuelven y le explican a la persona a la que han atendido cuál es la solución que le damos y cómo se lo vamos a dar y cómo se lo puede gestionar. En este caso es la señora Dulos, que fue uno de los casos que se atendió en el primer año, una señora de 65 años, no tenía ningún tipo de problema económico, tenía una vivienda que estaba bastante bien, allí en el Raval, pero era prisionera en su casa, no tenía ascensor, vivía en un primero y no podía salir a la calle. Y tenía una casa enorme y vivía sola. Por lo tanto, su proyecto fue proyecto de accesibilidad como prioridad y segundo, proyecto de sistemas para que ella pudiese compartir vivienda y ser atendida de alguna manera, ¿no? Y eso hay planes interesantes en Barcelona como de covivienda y de que gente joven viva de una manera económica con gente mayor, etc. Bueno, intentamos conectar su situación con cosas que ya estaban en marcha. Y entonces establecemos una hoja de ruta, es decir, una hoja de prioridades. La señora Dulos, su principal problema es accesibilidad. Accesibilidad no lo resolvemos los estudiantes en arquitectos de cabecera. Lo resuelve un pacto de comunidad con su administrador, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ir a las subvenciones que da la Generalitat o el Ayuntamiento de Rehabilitación, etc. Y eso nosotros sí se lo explicamos. Le dejamos escrito cuáles son los pasos que tiene que dar. Y lo hemos hecho a nivel particular y lo hemos hecho a nivel de colectivos. Por ejemplo, este otro trabajo se hizo en el polígono de viviendas de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, y aquí están explicando a los estudiantes el resultado después de, para actuar en el barrio. Se lo está explicando a los miembros de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, que os puedo asegurar que es una asociación potente, es decir, que no les vale cualquier cosa, tienen mucho criterio y exigen resultados, y yo creo que quedaron satisfechos. Y vamos conformando cosas claras, ¿no? Y es que vemos que cuando la agenda de la ciudad y la agenda de la universidad se coordinan, es cuando se produce una doble ganancia, creemos, ¿no? Porque la universidad necesita, creo, claramente, o por lo menos nosotros apostamos, necesita tener un contacto con la realidad para saber exactamente qué hay que solucionar y cómo solucionarlo. Y yo creo que la ciudad necesita instrumentos que podemos dar a la academia de la ciudad porque generamos esos trabajos que no podría permitirse. Y no os digo ya nada un despacho profesional de arquitectura, que no puede poner en marcha 50 personas, ¿no? Y establecemos ese compromiso porque se esperan resultados. Entonces se producen mapas como el que estáis viendo de una manera natural. Y entonces simplemente esto lo ponemos para que se vea la diversidad con la que se trabaja de una manera natural, sin forzar. En una semana de trabajo, de arriba abajo podéis ver a Farid, que era un carnicero pakistaní con vivienda en tránsito. Es decir, vivía 6 meses en Barcelona y se iba a ir. Luego está Omar, que lo veis con la cara pixelada. Era un ocupa de Mali, que una mafia le había vendido una de las llaves de pisos ilegales y estaba viviendo allí. Luego están Julián y Fernando, 2 personas que le llamamos pareja de techo. Son 2 personas que no tienen ningún tipo de vínculo sentimental, pero el ayuntamiento les ha cedido una vivienda que está muy bien, pero hay un problema básico y es que Julián fuma como un carretero y Fernando es asmático. Pues ya os podéis imaginar que eso se produce una confrontación que se solucionó a base de filtros de privacidad. Bueno, cada caso sería interesante explicar, pero ahora no viene al caso, digamos, ¿no? Podríamos hacer un clic en cada caso y encontrar situaciones. Y luego está, por ejemplo, Yassin, que lo veis ahí abajo. Yassin es un estudiante marroquí que vive en una habitación alquilada con 6 personas más, a las cuales 2 ni ha visto. Es la casa dentro de la casa. O Dolors, que la veis ahí dibujada, que es la señora que os enseñaba antes. O el último punto, que ya en el 2013 salió de una manera sin querer, que son los pisos turísticos, ¿no? Bueno, esta columna que explica que, por lo menos, de primero, no encontramos ni una unidad familiar, vamos a decir, estándar. E insisto, no estaba buscado. Esto los estudiantes entraron en contacto y se lo encontraron. Os podéis imaginar que para ellos la realidad sobre la que tienen que pensar la vivienda era completamente nueva y mucho más amplia y compleja, ¿no? Bueno, pues para nosotros trabajamos con esa complejidad, porque creemos que la ciudad es así de compleja. Y vamos detectando qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo para quién, para no fallar, porque hay que conocer
para quién haces la vivienda, ¿no? Cuáles son sus circunstancias. Y en el 2015 tuvimos la oportunidad de participar en Piso Piloto. Piso Piloto, que fue una exposición que se montó en el CCCB, en la que, comentábamos con Ivonne antes, se trabajaba desde las estadísticas que venían del mundo, pues desde la administración, o desde lo legal, o desde las asociaciones que trabajan desde la PA, etcétera, y que venían a hablar sobre el problema de la vivienda en dos ciudades cruzadas, premiadas, ¿no?, como eran Medellín y Barcelona. Pero partía de algo que nos interesaba mucho, y es esta frase de: si la ciudad fuera una paella, la vivienda sería el arroz. Y eso es así, es que en realidad la vivienda es el 90% de las ciudades. Si la vivienda es de calidad, la ciudad es de calidad. Entonces se partía de cosas tan actuales como las casas sin ciudad, la ciudad sin casas, la gente sin casas y casas sin gente, ¿no? Y a partir de ahí se invitó a 30 agentes que, como os decía, venían desde la academia, desde el mundo profesional o desde la administración o desde lo legal, y explicábamos cada uno de nosotros nuestra metodología de trabajo para acercarnos al problema de la vivienda, o las situaciones que cada uno de los agentes iba como descubriendo. Se llegó a un punto interesante como de conclusiones, y es que se podía trabajar desde tres conceptos, ¿no?, para afrontar la situación actual de la vivienda, que es el rehabilitar, el cohabitar o el cooperar. Yo os recomiendo que realmente se puede consultar por internet esta exposición, Piso Piloto, y creo que es muy rica y da muchos inputs, ¿no?, mucha información. El caso es que a nosotros se nos invitó para poder poner un pie en el suelo. Ese rectángulo que veis rojo es la Oficina de Atención a la Ciudadanía que montamos. Esta oficina nos permitió que durante 4 semanas gente del Raval viniera a arquitectos de cabecera y explicasen sus casos. Y desde aquí establecíamos la idea de que todo es vivienda. Les explicamos a esas personas que su hábitat era el lugar exactamente donde dormían, pero también la ciudad sobre la que establecían todas sus relaciones y donde socializaban, ¿no? Y establecíamos ya una serie de objetivos claros, ¿no?, de nuestro trabajo. El primer objetivo era ayudar al ciudadano. El segundo objetivo era ponernos al lado de las asociaciones y entidades que ya están en los barrios mucho antes que nosotros y sumarnos a ellos haciendo equipo. El tercer objetivo, claramente, era ayudar a las escuelas de arquitectura, a mejorar nuestra docencia y a nuestros futuros arquitectos. El cuarto, no nos engañemos, es también ayudar a la profesión de arquitectos para dar sentido a que los arquitectos todavía podíamos incidir de una manera clara sobre lo construido y poder mejorar esa ciudad. Y el último, y el quinto, y es una derivada interesante, y es que se produce una nueva cartografía de la ciudad en la que nuestra información, que son las actividades de las personas, de cómo viven, se superpone a una información más técnica y más urbanística, y con todo ello conformamos el nuevo mapa de la ciudad. ¿Y el cómo? Pues con la metodología que os decíamos, ¿no?, seleccionando unos casos concretos que vienen a través o bien de la oficina o porque las entidades que trabajan en los barrios nos lo comunican, generando unas cartografías, unos dibujos que explican acciones, actividades, aparte de, evidentemente, lo estrictamente físico de la vivienda, y generando unas propuestas a través de esa hoja de ruta que os decía y con unos recursos determinados. Los equipos que se montan son, como veis, hay como 45 o 50 estudiantes, y se llega a establecer contacto con entidades, como por ejemplo en el caso del 2015 fue con Tot Raval, que es una asociación que aglutina a más de 60 y pico fundaciones, asociaciones o colectivos del Raval, con Sostre Civic, que es gente que se dedica a generar cooperativas de cesión de uso, o con Impulsem, que es gente que se dedica a formar a trabajadores, a personas en riesgo de exclusión. Con este universo de posibles colaboraciones podíamos atacar diferentes tipos de proyectos en los que algunos nosotros construíamos, otros generábamos esas hojas de ruta que derivábamos en otros profesionales, etc. Y lo hacíamos desde la oficina, que es sala de trabajo que se montó en el CCCB, y trabajando en dos casos principalmente. Uno de ellos es Can 60, el otro es Lancaster. Lancaster es un edificio ocupado, alegal, donde había 32 personas que vivían de una manera en precario. Nosotros les ayudamos con una serie de microproyectos a que ellos mismos mejorasen el edificio porque nadie más les iba a ayudar, pero hablaré del otro, hablaré de Can 60. Can 60 llegó a través de la Fundación Tot Raval y nos dijeron: tenemos un problema. Tenemos 12 entidades que están generando economía de barrio, economía de proximidad en el centro, en el núcleo del Raval, y les van a echar. Les están echando, pero de una manera legal. Es decir, la propietaria del edificio ha vendido el inmueble a un fondo buitre berlinés, lo ha comprado para hacer 14 viviendas de lujo. Las 12 entidades que van desde inserción con riesgo de exclusión social como a Pipacam, o desde atender a orfanatos del Raval como el taller de capoeira con 42 niños de la llar d'infants,
o gente que está trabajando desde un punto de vista académico como la factoría heliográfica, etc. O sea, eran 12 entidades que se les estaban acabando los contratos de alquiler y simplemente no se los renovaban y por lo tanto tenían que abandonar. Teníamos 3 semanas para hacer algo, teníamos 3 semanas para poner en valor la actividad que se estaba produciendo en ese núcleo de producción de economía y de cultura del barrio del Raval y que si desaparecía lo que iban a llegar son 14 viviendas de lujos para extranjeros. Eso era la realidad con la que nos enfrentábamos en 3 semanas. Entonces la estrategia fue doble. La imagen que veíais antes eran las reuniones previas donde la gente del CAN 60 nos explicaba cuál era la situación y en esta mesa de diagnóstico es donde estábamos decidiendo la estrategia que fue doble. La primera fue generar un estudio patrimonial serio, profesional, con especialistas que nos acompañaron, en la que poníamos en valor la fábrica de CAN 60 como una unidad tipológica patrimonial que era merecedora de no ser tirada ni ser variada en su uso, que era el uso de la producción y de la residencia. Esta estaba reglada porque al final la normativa, la ley, te permite que un objeto, que un ladrillo lo pongas en valor. Pero la otra era la interesante, y es este dibujo de aquí que generamos, que es uno de los dibujos que creo que más, con los que estamos más satisfechos, que es poner en valor el patrimonio intangible. Es decir, la actividad de lo que se hace dentro del edificio, que eso no hay ninguna ley que lo proteja. Pero es que eso es realmente lo que hace ciudad. Es decir, CAN 60, esa casa fábrica, podía ser muchas cosas, pero lo que realmente se había demostrado como potente y válido era la actividad que esas 12 entidades estaban generando. Y en este mapa veis ese puntito verde en el centro, eso es a escala real CAN 60, es un puntito verde, mínimo. Esa especie de riñón negro que veis es, en escala también, el barrio del Raval. Pero la acción de cada una de las 12 entidades que veis escritas por ahí, APIP, La Ponderosa, AM, es que llegan incluso a tener una acción internacional. Por lo tanto, la cuestión que decíamos al ayuntamiento es, ¿estamos dispuestos a que esto desaparezca? ¿O merece la pena luchar porque estas actividades se produzcan o sigan produciéndose? Establecimos la cartografía arquitectónica para el elemento patrimonial, pero sobre todo establecimos una estrategia para poner en valor expusimos las acciones, les ayudamos a las 12 entidades del CAN 60 a exponerse y darse a conocer como colectivo, que no lo habían hecho. Y eso estuvo bien porque los medios de comunicación llegaron al día en que expusimos esto en público y se dio, publicidad y se dio a conocer la acción Salvem CAN 60, que tuvo como derivada que el Ayuntamiento de Barcelona, después de un año de negociaciones, se quedó con CAN 60 y todavía es de titularidad pública y todavía es un lugar donde se va a seguir generando economía de proximidad y propuesta cultural. Y todo esto se hizo desde el año 2015, desde CAN 60, y por primera vez un proyecto académico recibió el premio Ciudad de Barcelona. Es la primera vez en 30 y pico años del premio que no se otorga a un edificio construido ni a un espacio público construido, sino a una metodología docente para pensar la ciudad. Y quería explicar también otro caso, que es el de los Tupolev, pero no lo voy a explicar porque ya me he pasado. Y solamente quedar, en todo caso, con este esquema, que yo creo que son los 3 polos que tenemos que poner en funcionamiento. Es decir, la administración, la ciudadanía y las comunidades locales y la academia. Si somos capaces, desde los agentes públicos, de establecer este vínculo, esta lógica de compartir recursos, es cuando realmente creo que todos nos retroalimentamos y podemos aportar. Y yo reivindico que desde la academia somos capaces de establecer un proceso de discurso, de diálogo, de prueba, que la administración todavía no se lo puede permitir, pero la academia lo necesita. ¿Vale?